Hola, ¿qué hace? La pelota en dirección hacia el jardín izquierdo. ¡Valle! ¡A lo profundo! De vuelta de Bron, trató de interceptar Curry y le hizo el favor. Martillazo de Jay. El saludo de siempre, podcast punto extra de la FM de Cuba, Radio Taíno, episodio 131. Vamos a hablar de voleibol. Vamos a dedicar 3 capítulos, 3 episodios a Cuba en la BNL y vamos a arrancar por el año 2023. Datos llamativos, curiosos, que a lo mejor han pasado inadvertidos. Acompáñenos a través de las plataformas digitales de Radio Taíno, Arián Alejandro Sport en Facebook, Instagram y YouTube, nuestro lugar de alojamiento. Esto es Punto Extra. Cuba debutó en la BNL en el año 2023. La BNL vino a sustituir en lo que antes se conocía como Liga Mundial, de la cual Cuba llegó a ser campeón en el año 1998. Pero bueno, vamos a referirnos un poco a números y datos que reflejan que Cuba ha ido de menos a más con la clasificación a esta ya 2025, edición 2025, a la fase final por primera vez. En aquel momento Cuba quedó en el puesto número 13 con apenas 3 victorias y 8 puntos. Las 3 victorias de Cuba fueron 3-2. A Brasil también se derrotó a Bulgaria y a Irán. Fueron las 3 victorias de Cuba. También se perdieron 2 partidos en 3 sets frente a Serbia y el otro encuentro ante conjunto de Canadá. Cuba perdió en aquella primera ocasión. De los 9 partidos que perdió Cuba, perdió 5 por la vía del 3-0. 5 partidos 3-0, 2 3-1 y ya les decía que perdió 2 3-2 y los 3 que ganó en 5 sets. Hay otros datos interesantes de aquella primera edición que reflejan: Cuba disputó un total de 8 sets más allá de los 25 puntos, o 15 si se trata del tiebreak. De esos 8 partidos, imagínense, o de esos 8 sets, para decirlo correctamente, Cuba ganó solo 3 y perdió 5. Para que se tengan una idea de estos datos curiosos. Cuba, hay que mencionar también que ganó 2 partidos perdiendo o ganando el primer set. Después que ganó el primer set, pudo ganar 2 partidos. Esto es importante porque a veces comenzar ganando es algo que suele ser clave para los partidos o los encuentros de voleibol. Ahora vamos con otros datos ya generales de Cuba que tienen que ver con la cantidad de puntos, bloqueos y servicios en partidos determinados. Por ejemplo, el equipo cubano, ¿a quién le anotó más puntos por ataque? 76 puntos le anotó a Irán en un partido que se fue a 5 sets. Esa fue la mayor cantidad de puntos anotados por Cuba en un duelo. Tuvo otro de 75, otro de 70, pero el de 76 fue el de más puntos por ataque. El de más puntos por bloqueo, 2 veces, 14 bloqueos, a Brasil y a Serbia. Fueron los 2 partidos en los que Cuba estuvo marcando la mayor cantidad de bloqueos en la primera edición de la BNL, es decir, en 2023. ¿Cuál fue la mayor cantidad de puntos en un partido por servicio para Cuba? Bueno, ocurrió en 2 encuentros, ante Bulgaria y ante Serbia. 8 puntos por servicio. ¿Y cuál fue la cantidad de más errores en un encuentro? Se los voy a decir. Irán, a pesar de ganar ese partido contra Irán, se cometieron 43 puntos. Fue la mayor cantidad de errores en un partido para el equipo cubano. Si quiere conocer más de datos individuales del equipo cubano en
general en ese año 2023. Acompáñenos con más en Punto Extra. Otros datos generales de Cuba antes de llegar al apartado individual en la BNL 2023. Ustedes lo tienen en este podcast.extra. Antes les pido que se suscriban, que compartan y que dejen su like en este canal de YouTube AA Sport, Arián Alejandro Sport, en Facebook, Instagram también, por supuesto en YouTube. Y bueno, nuestras plataformas digitales de Radio Taíno. Este es el único podcast deportivo que realmente tiene continuidad dentro de la radio cubana, alejados en YouTube o alojados en YouTube en este canal AA Sport. Bueno, les decía que datos generales de Cuba: 588 puntos por ataque en esa primera edición a la que Cuba participa de la BNL 2023, 100 por bloqueo, sobrepasó poco más los 50 puntos por servicio y poco más de 330 errores por errores propios, errores no forzados, casi 330 y 340 errores no forzados. Realmente números que ustedes van a comparar en las próximas ediciones de este podcast, en los próximos capítulos 132 y 133, van a comparar la mejoría en alguno de estos aspectos. Ahora, de manera individual, para cerrar este episodio 131, el que más puntos globales hizo por Cuba fue Jesús Herrera. Fue el mejor por Cuba en varios aspectos. El mejor en puntos, 212. Ubicado en el cuarto puesto, en el cuarto lugar en la tabla general. Ichikawa, el japonés, fue el mejor en esa edición 2023. El mejor en servicio por Cuba, Jesús Herrera, 21 puntos, ubicado también entre los 4 mejores. Tuvo una gran BNL Jesús Herrera, que no estuvo ahora en 2025 para Cuba, el opuesto cubano. En cuanto a puntos por ataque, el mejor Jesús Herrera, 180. También ubicado entre el grupo de avanzada, entre los 10 mejores. Por cierto, el segundo por Cuba fue Miguel Ángel López, que no tuvo una BNL, digamos, a la altura de lo que se espera en 2025, pero hace 2 años fue el segundo más destacado, por detrás de Marlon Yan, al cual dedicaremos también un episodio especial. Marlon Yan fue el tercero por Cuba, pero ya alejado, más allá del puesto 30 entre los máximos anotadores, con 100 puntos globales entre bloqueos, ataques, 85 por ataque de los 100 puntos conseguidos. Y bueno, para ir cerrando, les cuento que el mejor en bloqueo fue Javier Concepción. Quédense con este nombre, Javier Concepción, 29 puntos, el tercero de toda la BNL, el mejor por Cuba. En este 2025 también dejó datos muy llamativos. Así que ahí tienen datos generales, datos individuales de Cuba en la BNL 2023. Compárelos con los próximos episodios, espérelos, suscríbase, comparta, deje su like, únase a nosotros en podcast.extra de Radio Taíno. Yo soy Arián Alejandro, el saludo de siempre. Damas y caballeros, apagamos todo, que se cierre la radio, se cierre la cadena, que no haya más fútbol, porque no jamás se podrá ver nada mejor que esto, sencillamente espectacular. ¿Para qué lo voy a gritar si no salgo de mi asombro? Lo que acaba de hacer no es de fútbol, no es del deporte, esto es magia, damas y caballeros.